Advertencia. Este video contiene descripciones de eventos que pueden ser perturbadores para algunos espectadores. Se recomienda discreción, especialmente para menores de edad. El caso de los hermanos Menéndez es uno de los más notorios de la historia criminal de Estados Unidos. Este caso conmocionó al país en la década de 1990 debido a la brutalidad del crimen y las complejas dinámicas familiares que salieron a la luz durante el juicio. Lyle y Eric Menéndez, hijos de una familia adinerada de Beverly Hills, fueron acusados de asesinar a sus padres en su lujosa casa. Pero lo que inicialmente pareció un simple caso de avaricia se transformó en una historia de trauma y controversia legal. Era el año 1968 cuando en la ciudad de Nueva York nació Lyle Menéndez, el primer hijo de una pareja que pronto sería conocida en el mundo de los negocios. Su madre, Mary Louise, de ascendencia cubana, y su padre, José Menéndez, un hombre que había emigrado de Cuba con grandes sueños de éxito, no imaginaban que su vida daría un giro tan oscuro. Lyle, el niño mayor, creció en un hogar que aparentemente tenía todo lo que cualquier niño podría desear: una mansión, lujo, y el estatus que solo el dinero podía ofrecer. Sin embargo, esa perfección visible solo era una fachada. 2 años después, el 27 de noviembre de 1970, nacería Eric, el hermano menor. En sus primeros años, la familia Menéndez parecía vivir una vida ideal, marcada por la prosperidad económica y una imagen impecable. Vivían en un vecindario exclusivo, rodeados de personas influyentes en Los Ángeles, y las paredes de su mansión eran testigos de cenas elegantes, reuniones de alto nivel y sonrisas forzadas. Pero en el interior de esa casa, la realidad era diferente. José Menéndez, el patriarca de la familia, era un hombre autoritario, dominante y, sobre todo, cruel. Lo que el público no sabía era que bajo la brillante sonrisa de la familia Menéndez, se ocultaba un infierno. Los hermanos, Lyle y Eric, vivieron bajo el yugo de un padre que no solo los humillaba públicamente, sino que también abusaba de ellos de maneras que muchos no podrían imaginar. Un padre que no escatimaba en violencia, tanto física como emocional, que les enseñó desde muy jóvenes a ser perfeccionistas, pero también a temerle. Las promesas de amor eran seguidas de aunque sus amigos en la escuela solo conocían a los Menéndez como una familia exitosa y bien posicionada, Lyle y Eric sufrían en silencio. En las fiestas, mientras la gente celebraba, ellos eran conscientes de que su verdadera vida no se podía compartir con nadie. Los dos hermanos comenzaron a comprender que algo estaba terriblemente mal, pero ¿cómo podrían hablar sobre lo que sucedía en su hogar cuando los monstruos eran sus propios padres? El abuso de su padre no terminó con los años. De hecho, se intensificó a medida que pasaba el tiempo. En lugar de encontrar consuelo y apoyo, los hermanos crecieron en un entorno lleno de miedo, manipulación y aislamiento. Los amigos y compañeros de escuela no podían ver más allá de las sonrisas perfectas que ofrecían, y dentro de ellos, una oscuridad iba creciendo poco a poco. A pesar de tener todo lo que el dinero podía ofrecer, Lyle y Eric carecían de lo más importante: la paz, la seguridad y el amor que toda familia debería brindar. Nadie sospechaba que en esos años de lujo y aparente perfección, una tragedia se estaba cocinando en la sombra de los pasillos dorados de la mansión Menéndez. La noche del 20 de agosto de 1989 comenzó como cualquier otra en la mansión Menéndez. La familia estaba en su hogar en Beverly Hills, una casa que rebosaba lujo y la apariencia de tranquilidad. Pero esa noche, todo cambiaría para siempre. En el interior de esa casa, los hermanos Lyle y Eric sabían que algo debía hacerse. Habían soportado años de abuso, humillación y dolor en silencio, pero ahora, algo en ellos había roto. Estaban decididos a terminar con la pesadilla que los había atormentado durante tanto tiempo. Esa noche, José y Mary Louise Menéndez estaban relajados en el salón, ajenos a lo que se estaba fraguando. Lyle y Eric, armados con entraron en la sala. El sonido de los disparos resonó a través de la mansión en un estallido brutal. Los padres, sorprendidos, no tuvieron tiempo de defenderse. José, conocido por su poder y su agresividad, cayó de inmediato, una víctima más de la furia acumulada durante años. Mary Louise, su esposa, también fue alcanzada por las sin oportunidad alguna de escapar. Los hermanos no se detuvieron allí. Tras el tiempo, llamaron al 911, aparentemente alterados, diciendo que habían escuchado disparos y encontraron a sus padres. En sus voces se podía percibir una falsa desesperación,
un intento de crear una fachada de inocencia. Pero, detrás de esas palabras, algo no encajaba. El horror había sucedido, y sin embargo, ellos no eran las víctimas. Tras el asesinato, los hermanos se comportaron como si nada hubiera pasado. De hecho, las semanas siguientes estuvieron marcadas por una calma inquietante. Se fueron de compras, disfrutaron de vacaciones, e incluso continuaron con su vida diaria. La policía, inicialmente desconcertada, comenzó a ver patrones extraños en su comportamiento. ¿Cómo era posible que dos hijos pudieran perder a sus padres de manera tan seguir viviendo como si nada? Lo que parecía ser un robo que salió mal, con los ladrones padres en su intento de obtener dinero, pronto comenzó a desmoronarse. Los hermanos tenían un pasado que no podían ocultar. El abuso al que habían sido sometidos durante años comenzó a salir a la luz, pero nadie sabía con certeza si realmente era una motivación válida para lo que había sucedido esa noche. Sin embargo, lo que nunca imaginó el mundo es que, detrás del aparente control y el dolor, se escondía una historia mucho más compleja. La verdad estaba por salir a la luz, pero para ello, se necesitaría más que una simple confesión. Necesitarían enfrentarse a su propia historia, la que los había empujado a tomar esa decisión fatal. A medida que la policía comenzó a investigar el asesinato de José y Mary Louise Menéndez, algo no cuadraba. La historia que los hermanos habían presentado sobre un robo comenzó a desmoronarse con cada nuevo detalle que salía a la luz. Los detectives se dieron cuenta de que los hermanos, lejos de ser víctimas aterradas, parecían tener un comportamiento extraño. No había signos de lucha en la casa, ni ningún tipo de evidencia que indicara que alguien ajeno a la familia hubiera estado allí esa noche. Las pruebas, cada vez más, apuntaban en una dirección: los propios hijos. Con el paso de los días, la intriga se convirtió en sospecha. Lyle y Eric comenzaron a ser observados con mayor atención, pero aún no había pruebas suficientes para arrestarlos. Entonces, en un giro que pocos anticiparon, los hermanos, aparentemente sin un plan claro, decidieron cambiar de estrategia. Durante meses, todo parecía indicar que la versión oficial del robo era plausible. Sin embargo, en sus corazones, los hermanos sabían que la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Eric comenzó a hablar. Durante una conversación con su terapeuta, dejó escapar una confesión que sería la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de sus padres. Eric reveló, en privado, lo que muchos no querían creer: la razón detrás del asesinato no había sido un simple robo, sino años de abuso físico y emocional por parte de su padre. No solo un abuso de poder, sino un abuso atroz, que había sido su realidad durante casi toda su vida. Eric, en su desesperación, confesó a su terapeuta que, en un momento de desesperación y miedo, él y Lyle decidieron poner fin a esa tortura. El hecho de que los dos hermanos finalmente hablaran sobre el abuso que habían sufrido cambió todo el enfoque de la investigación. El público, que había sido testigo de una historia de una familia aparentemente perfecta, ahora se encontraba con una narrativa completamente diferente, la de dos jóvenes que, según su versión, decidieron hacer justicia por mano propia tras años de sufrimiento. El juicio, que se celebró en 1993, fue todo un espectáculo mediático. La sala estaba llena, los periodistas no podían apartar la mirada de los hermanos, quienes parecían inseparables en su angustia, pero al mismo tiempo, distantes. Lyle y Eric alegaron que su decisión de matar a sus padres había sido una respuesta al prolongado que habían sufrido. Pero la pregunta seguía rondando: ¿era esta realmente la motivación para el crimen? ¿O simplemente estaban utilizando como una excusa para justificar lo que parecía ser un acto de codicia y venganza? La defensa intentó pintar a los hermanos como víctimas, mientras que la fiscalía los veía como delincuentes despiadados que solo querían acceder a la fortuna de sus padres. La audiencia fue testigo de una batalla emocional, con testimonios desgarradores que detallaban el abuso que los hermanos habían experimentado. Pero también se presentó un lado oscuro de los Menéndez. Los hermanos no eran los ángeles inocentes que muchos habían creído. La fiscalía los pintó como personas que simplemente querían ser ricos, que querían deshacerse de sus padres para disfrutar de la vida sin restricciones. A medida que el juicio avanzaba, el país entero estaba cautivo. Los hermanos Menéndez, que durante tanto tiempo habían sido una imagen de perfección y éxito, ahora se encontraban bajo los reflectores de una realidad que nadie había anticipado. Cada día que pasaba, la verdad parecía más complicada,
y el juicio se convirtió en un escenario donde se debatían no solo los hechos, sino las emociones humanas más complejas, el dolor, la venganza, el arrepentimiento. La historia de los hermanos Menéndez, que comenzó con un acto tan brutal, terminó por convertirse en una de las más debatidas en la historia del crimen estadounidense. Un juicio que no solo cuestionaba la moralidad de un acto, sino también las circunstancias que pueden llevar a dos jóvenes a tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El juicio de los hermanos Menéndez culminó en 1996, después de varios años de tensión, especulación y una cobertura mediática sin precedentes. La sala estaba llena, no solo por los testigos y abogados, sino por la multitud de curiosos que se habían enganchado con esta historia. Las cámaras, que habían capturado cada momento de la saga, ahora esperaban el veredicto. Los hermanos, que habían pasado meses defendiendo su versión de los hechos, ahora enfrentaban las consecuencias de lo que habían hecho esa fatídica noche de 1989. Lyle y Eric Menéndez, al final del juicio, fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado. Las emociones estaban a flor de piel, y el ambiente en la corte era tenso, cargado de la pesada sensación de que, en alguna parte, la justicia finalmente había hablado. Pero la condena no fue tan simple como algunos esperaban. La fiscalía había presentado un caso que señalaba el móvil de la codicia, el deseo de dinero y una venganza fría y calculada. Sin embargo, la defensa intentó usar el abuso sufrido por los hermanos como una excusa, apelando a la compasión y al entendimiento. Finalmente, la sentencia llegó. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión fue un golpe para los hermanos, que en su momento parecían haber encontrado consuelo al haber enfrentado finalmente a su padre. Sin embargo, el precio que pagaron fue alto. No solo perdieron la libertad, sino que la mancha de la culpa y la tragedia nunca los dejaría. El veredicto fue un hito en la historia judicial de Estados Unidos, ya que no solo se debatió la cuestión de la culpabilidad, sino también la responsabilidad de una familia rota y la influencia de un sistema que, a veces, no puede evitar el dolor interno que sus miembros sufren en silencio. Los hermanos Menéndez, una vez vistos como una familia perfecta, ahora se encontraban atrapados en una prisión emocional y física, enfrentando la realidad de su decisión. Pero la sentencia dejó muchas preguntas sin resolver. ¿Hubiera sido diferente si se hubiera creído la versión de los hermanos? ¿Si sus gritos de auxilio hubieran sido escuchados antes? ¿El abuso justifica el crimen o simplemente lo explica? La respuesta nunca sería clara, y el caso de los Menéndez se convirtió en un enigma que sigue provocando debate incluso décadas después. A lo largo de los años, Lyle y Eric intentaron apelar la sentencia, luchando por obtener la oportunidad de ser liberados. A pesar de sus esfuerzos, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional permaneció en pie. Para ellos, la vida tras las rejas era una condena doble. No solo estaban pagando por el crimen cometido, sino que también vivían con el peso del amor y la traición que los había llevado a tomar esa decisión fatídica. La familia Menéndez, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y éxito, se había transformado en un recordatorio de cómo las heridas invisibles pueden llevar a los seres humanos a cometer actos irreversibles. La tragedia que rodeaba a los hermanos no solo había acabado con la vida de sus padres, sino que también había destruido las vidas de aquellos que en un momento fueron considerados los privilegiados.